2 años en prisión por un crimen que no cometí. Sí. Condenada por causar el aborto del amante de mi propio esposo. También. Ver cómo él y ella se casaron, robaron mi herencia y vivieron como reyes con mi dinero mientras yo dormía en una celda fría. Cada maldito día. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, mientras me miraban con lástima o desprecio detrás de esas rejas, era que yo no estaba quebrada. Estaba afilando mi espada, y el día de mi liberación, ese día sería el comienzo de su infierno. Esas palabras las repetí en mi mente cada noche durante 730 días, 730 noches acostada en un catre duro, escuchando los gritos de otras presas, sintiendo el frío metal de los barrotes, recordándome que estaba encerrada por un crimen que jamás cometí. Pero cada noche, en lugar de llorar, en lugar de romperme, yo planeaba, calculaba, preparaba el movimiento perfecto que destruiría a las 2 personas que me habían arrebatado todo. Si quieres saber cómo una mujer inocente enviada a prisión por venganza se convirtió en la peor pesadilla de quienes la traicionaron, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esta historia de traición, robo y justicia implacable te dejará sin aliento. Mi nombre es Valentina Sandoval, tengo 36 años y hace exactamente 2 años y 3 meses mi vida perfecta se convirtió en cenizas, o al menos eso fue lo que todos creyeron. La verdad que solo yo conocía mientras estaba tras esas rejas, era muy diferente. Estaba casada con Rodrigo Sandoval desde hacía 8 años. Él era abogado corporativo, yo era dueña de una cadena de boutiques de lujo que mi abuela me había dejado cuando murió. 3 tiendas en las mejores zonas de la ciudad, valuadas en aproximadamente $5 millones, completamente a mi nombre. Además, tenía propiedades heredadas, inversiones, una cuenta de ahorros que había construido durante años. Rodrigo ganaba bien, pero mi patrimonio era considerablemente mayor que el suyo. Y eso, aunque nunca lo admitió abiertamente, lo carcomía por dentro. Todo comenzó a cambiar hace 3 años, cuando Rodrigo contrató a una nueva asistente legal en su despacho. Camila Esteves, 26 años, ambiciosa, con ese tipo de belleza artificial que viene de cirugías bien pagadas y maquillaje expertamente aplicado. Las señales estaban ahí desde el principio. Mensajes a deshoras, salidas de trabajo que se extendían hasta la madrugada, perfume de mujer en su ropa que no era el mío. Contraté a un investigador privado. Las fotografías fueron devastadoras, pero no sorprendentes. Rodrigo y Camila en hoteles, en restaurantes románticos, besándose en el estacionamiento de su oficina. La aventura llevaba 6 meses cuando yo descubrí la verdad. Lo confronté una noche. Él no lo negó. De hecho, me miró con un desdén que jamás había visto en sus ojos y dijo: Valentina, tú eres una buena mujer, pero Camila me hace sentir vivo. Contigo todo es predecible, aburrido. Con ella todo es intenso. Entonces, divórciate de mí, le dije con una calma que no sentía. Vete con ella si es lo que quieres. No es tan simple, respondió. Y en ese momento no entendí lo que quería decir. Ahora sí lo entiendo. Un divorcio significaba división de bienes. Y aunque lo mío estaba a mi nombre, él tendría que dejar la casa, el estilo de vida, las apariencias. Rodrigo no quería elegir entre su amante y mi dinero. Quería ambos. Pasaron 6 meses más. Yo consideré el divorcio seriamente, pero una parte estúpida de mí todavía esperaba que él recapacitara. Además, estaba preparando todo legalmente para asegurarme de que en un divorcio él no tocara ni un centavo de mi patrimonio familiar. Y entonces Camila quedó embarazada. Rodrigo me lo contó con una mezcla de culpa y desafío. Está esperando un hijo mío,
Voy a ser padre, Valentina. Recuerdo haber sentido que el piso desaparecía bajo mis pies. Nosotros habíamos intentado tener hijos durante años sin éxito. Los médicos nunca encontraron una razón clara. Y ahora, su amante llevaba en su vientre lo que yo nunca pude darle. Quiero el divorcio, dije finalmente. Ahora. Esta misma semana inició los trámites. Vi el pánico en sus ojos. Valentina, espera, ¿podemos hablar de esto? No hay nada que hablar. Quiero que salgas de mi casa esta noche. Él se fue, pero no sin antes decir algo que debió haberme alertado. Vas a arrepentirte de esto. 3 semanas después, Camila perdió el bebé. Un aborto espontáneo en su 10ª semana de embarazo. Algo completamente natural que ocurre en el 20% de todos los embarazos. Una tragedia personal, sí, pero algo que médicamente no tiene a nadie responsable, excepto que Rodrigo decidió que sí había una responsable, yo. La acusación llegó como un rayo. Rodrigo y Camila presentaron una denuncia policial alegando que yo había amenazado a Camila, que la había empujado violentamente en el estacionamiento de mi boutique, causándole trauma físico que resultó en el aborto 2 días después. Es mentira. Les dije a los policías que llegaron a arrestarme. Yo nunca he tocado a esa mujer, ni siquiera la conozco en persona. Hay testigos, dijo uno de los oficiales, y evidencia médica que correlaciona el trauma físico con la pérdida del embarazo. ¿Testigos? ¿Qué testigos? Yo no estaba ni cerca de ella, pero los testigos existían. 3 empleados de mi propia boutique, sobornados con dinero que después descubriría venía de mis propias cuentas, que Rodrigo había empezado a vaciar, testificaron que me habían visto discutir violentamente con Camila, que la había empujado, que había gritado amenazas sobre quitarle todo lo que amaba. El informe médico, firmado por un doctor que después perdería su licencia por fraude, pero en ese momento parecía legítimo, establecía que las lesiones de Camila eran consistentes con trauma físico reciente y que el estrés extremo y el impacto físico pudieron haber contribuido significativamente a la pérdida del embarazo. Mi abogado defensor, un hombre mayor que acepté por recomendación y que después resultó ser incompetente o comprado, me aconsejó: Valentina, la evidencia se ve mal. Los testimonios son consistentes. El informe médico es concluyente. Deberías considerar un acuerdo con la fiscalía. Pero yo no hice nada. Ni siquiera estaba en la ciudad ese día. Tenía reuniones, puedo probarlo. Excepto que mis pruebas misteriosamente desaparecieron. Los registros de mis reuniones, las grabaciones de seguridad de los lugares donde había estado, los recibos de mis transacciones con tarjeta de crédito, todo convenientemente perdido o corrupto cuando intentamos presentarlo como evidencia. El juicio fue una pesadilla. Camila testificó llorando, con Rodrigo sosteniendo su mano, describiendo cómo yo la había atacado con odio puro, en los ojos, cómo me había gritado que si no podía tener hijos, ella tampoco los tendría. El jurado la miraba con compasión. A mí me miraban con disgusto. Rodrigo testificó sobre mi supuesto comportamiento errático y violento durante los últimos meses. Habló de amenazas que yo supuestamente había hecho, de mi obsesión enfermiza con destruir su relación con Camila, de cómo yo no podía aceptar que él había encontrado el amor verdadero. Los testigos falsos repitieron sus historias ensayadas. El médico fraudulento presentó su informe con jerga técnica que sonaba convincente, y mi defensa fue patética. Mi abogado apenas presentó argumentos, no trajo testigos de carácter, no cuestionó agresivamente las inconsistencias obvias en los testimonios. Ahora sé que él estaba en el bolsillo de Rodrigo, pero en ese momento yo solo podía observar con horror cómo mi vida era destruida ante mis ojos.
La sentencia fue de 2 años en prisión por homicidio culposo de un feto no viable. Cuando el juez golpeó el martillo, escuché a Camila sollozar victoriosamente en el hombro de Rodrigo. Vi cómo él la abrazaba, cómo sus labios se movían cerca de su oído susurrando algo. Y ambos me miraron en ese momento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que decía todo. Ganamos. Me llevaron esposada de esa sala. La prensa afuera me gritaba: asesina, monstruo, mujer sin corazón. Mi fotografía apareció en todos los noticieros con titulares que decían: esposa celosa causa aborto de amante de su marido. Mis amigas dejaron de contestar mis llamadas. Mi familia, avergonzada, se distanció. Perdí todo: mi libertad, mi reputación, mi negocio que tuvo que cerrar temporalmente, mi dignidad pública. Pero no perdí mi patrimonio. Todavía. Eso vendría después. La prisión estatal para mujeres es un lugar que ninguna persona debería conocer. Celdas pequeñas compartidas con 3 o 4 mujeres, comida apenas comestible, violencia constante, guardias que van desde indiferentes hasta abiertamente crueles. Las primeras semanas fueron las peores. Algunas presas, al enterarse de mi crimen, me llamaban la matabebés. Tuve que pelear, literalmente, para ganarme un mínimo de respeto. Pero algo extraño sucedió después del primer mes. Dejé de sentir lástima por mí misma. Dejé de llorar por las noches. En lugar de quebrarme, algo dentro de mí se endureció, se afiló como metal forjado en fuego. Y entonces comenzaron las visitas. El primer mes, Rodrigo y Camila aparecieron en la prisión solicitando verme. La guardia llegó a mi celda. Sandoval, tienes visita. Tu esposo y otra mujer. No tengo esposo, respondí sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Y no acepto visitas. Insisten en que es importante. No me importa, no los veré. La guardia se encogió de hombros y se fue. Más tarde supe por otra presa que había visto a Rodrigo y Camila en la sala de visitas, esperando por horas, hasta que finalmente un oficial les informó que yo había rechazado verlos. Camila, según me contaron, lloró. Rodrigo se veía frustrado, casi enojado. Regresaron la siguiente semana y la siguiente. Cada vez yo rechazaba la visita. Ni siquiera curiosidad sentía por saber qué querían. Sabía exactamente qué querían. Asegurarse de que yo no sospechara nada, de que yo no estuviera planeando nada, de que yo estuviera suficientemente rota para no ser una amenaza cuando saliera. Se equivocaron, porque mientras ellos intentaban verme para evaluar si yo era un peligro, yo estaba haciendo algo mucho más productivo: educándome. La biblioteca de la prisión era pequeña, pero tenía algunos libros útiles. Empecé a leer sobre derecho penal, derecho civil, procedimientos legales. Estudié contabilidad forense, leí sobre fraude documental, falsificación de firmas, delitos financieros. Una de mis compañeras de celda, una mujer de 50 años llamada Mercedes, que estaba cumpliendo condena por fraude bancario, me enseñó cosas que ninguna universidad enseña. Valentina, me dijo una noche, si alguien te robó, dejó un rastro. Siempre hay un rastro. Solo necesitas saber dónde buscar. Contraté a un nuevo abogado desde la prisión, uno que una compañera me recomendó. Se llamaba Julio Vargas, especialista en crímenes de cuello blanco, con reputación de ser implacable y brutalmente efectivo. Costaba una fortuna, pero yo todavía tenía acceso a algunas cuentas que Rodrigo no había descubierto. Quiero que investigues a mi esposo, le dije en nuestra primera reunión a través del vidrio de la sala de visitas. Quiero saber exactamente qué ha hecho con mi dinero, con mis propiedades, con todo lo que era mío. Y quiero evidencia que resista en una corte. Julio me miró con esos ojos grises y calculadores. ¿Estás segura?
porque si encuentro algo y vamos a juicio, esto se pondrá feo. Él tiene el apoyo público, tú eres la villana en esta historia. No me importa ser la villana, respondí. Quiero ser la villana que gana. Él sonrió. Fue la primera vez en meses que alguien me miraba no con lástima o disgusto, sino con respeto. Entonces, trabajemos. Durante los siguientes meses, mientras Rodrigo y Camila seguían intentando visitarme y yo seguía rechazándolos, Julio investigó. Y lo que descubrió fue incluso peor de lo que imaginé. 2 semanas después de que yo fuera encarcelada, Rodrigo había iniciado trámites para declararse mi representante legal temporal, alegando que yo estaba incapacitada para manejar mis propios asuntos debido a mi encarcelamiento. Un juez corrupto o simplemente negligente lo aprobó. Topo. ¿Qué descubrió el abogado? Cómo Rodrigo y Camila robaron todo. ¿Y qué plan devastador preparó Valentina desde la prisión para destruirlos el día de su liberación? 2 semanas después de que yo fuera encarcelada, Rodrigo había iniciado trámites para declararse mi representante legal temporal, alegando que yo estaba incapacitada para manejar mis propios asuntos debido a mi encarcelamiento. Un juez corrupto o simplemente negligente lo aprobó. Y con ese poder legal en sus manos, Rodrigo comenzó a desmantelar sistemáticamente todo lo que yo había construido durante años. Julio Vargas me trajo las pruebas en carpetas gruesas que revisé en la sala de visitas de la prisión con una calma que ni yo misma reconocía, pero por dentro la rabia ardía con una intensidad que podría haber derretido esas rejas de metal. Empezó con las cuentas bancarias, explicó Julio, mostrándome extractos bancarios. Transfirió $250,000 de tu cuenta de ahorros principal a una cuenta conjunta que abrió con Camila. Lo hizo en 3 transferencias para no levantar alertas automáticas. Pasé las páginas, viendo mi dinero, el dinero que había ahorrado durante una década, desaparecer con la firma falsificada de mi nombre. Luego vendió 2 de tus boutiques, continuó Julio. Alegó que era necesario para pagar deudas legales relacionadas con tu caso criminal. Consiguió a un notario que certificó tu firma en los documentos de venta. Por supuesto, tu firma es falsa, lo confirmé con 3 peritos calígrafos. ¿Cuánto obtuvo por las tiendas?, pregunté con voz plana. $2,800,000, muy por debajo del valor real, por cierto. Las vendió a una empresa fantasma que después investigué. ¿Adivina quién es uno de los accionistas principales? Camila. Exacto. Básicamente se vendió tus propias tiendas a sí mismo a través de ella, obteniendo el dinero y manteniendo el control de los activos. Cerré los ojos, respirando profundamente. Cada revelación era un golpe, pero no podía permitirme el lujo de quebrarme. No todavía. Hay más, dijo Julio con tono sombrío. La casa donde vivían, la que estaba originalmente a tu nombre porque la compraste antes del matrimonio, la transfirió a su nombre alegando que era compensación por daños emocionales que tú le habías causado. Tengo aquí la orden judicial que lo autorizó. Otro juez, probablemente otro soborno. ¿Qué más? Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Tus inversiones en bolsa, valuadas en aproximadamente $400,000, las liquidó. El dinero fue transferido a cuentas offshore en las Islas Caimán. Todavía estoy rastreando la ruta completa, pero puedo probarlo. Julio sacó más documentos. Tus joyas, las que heredaste de tu abuela, las vendió en una casa de subastas. Obtuvo $120,000. Sentí una punzada de dolor real en ese momento. Las joyas de mi abuela, piezas con historia familiar, con valor sentimental incalculable, vendidas como si fueran chatarra. Y para rematar, Julio deslizó una fotografía hacia mí a través de la pequeña bandeja bajo el vidrio. Esta es la mansión que compraron hace 4 meses. 5 habitaciones, piscina infinita, vista al lago, precio $3,200,000.
pagado en efectivo. Era una casa espectacular, moderna, lujosa, exactamente el tipo de propiedad que yo había soñado tener algún día, comprada con mi dinero. En total, resumió Julio, calculo que Rodrigo ha apropiado o liquidado aproximadamente $4.700.000 de tu patrimonio. Te quedan solo tus propiedades que no pudo vender porque tienen restricciones legales más complejas, y la boutique restante que está en manos de tu gerente de confianza, aproximadamente 1 millón en activos que no tocó todavía. Me quedé en silencio, procesando casi $5 millones, mi herencia, mis ahorros, mi vida de trabajo, robados mientras yo estaba en una celda de 2 por 3 metros, incapaz de defenderme. Pero aquí está la buena noticia, dijo Julio con una sonrisa que tenía algo de depredador. Cada movimiento que hizo dejó un rastro. Cada firma falsificada puede ser probada como fraude. Cada transferencia puede ser rastreada. Cada soborno a jueces y notarios puede ser documentado. Tengo suficiente evidencia para no solo recuperar tu dinero, Valentina, sino para meterlo en prisión por fraude masivo, falsificación de documentos y robo agravado. Estamos hablando de 10 a 15 años de cárcel, para ambos, él y Camila. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo puedo presentar los cargos? El día que salgas, no antes. Si presentamos ahora, él tendrá tiempo de esconder más activos, de quemar evidencia, de huir del país incluso. Pero el día de tu liberación, cuando él crea que todo terminó, que ganó, ese día lo golpeamos con todo. Por primera vez en meses, sonreí. No fue una sonrisa feliz, fue la sonrisa de alguien que acaba de encontrar el arma perfecta. Durante los siguientes 18 meses, mientras cumplía el resto de mi condena, Julio continuó construyendo el caso. Cada semana me traía actualizaciones. Rodrigo y Camila se habían casado en una ceremonia ostentosa en la playa, con 200 invitados, orquesta en vivo, fuegos artificiales. Fotos de la boda aparecieron en revistas de sociedad con titulares como El amor que superó la tragedia. Viajaron a París, a Dubái, a las Maldivas. Las fotos en sus redes sociales eran un catálogo de lujo obsceno. Camila con bolsos Hermès, Rodrigo con relojes Rolex, ambos en yates privados, suites presidenciales, restaurantes Michelin. Cada foto que Julio me mostraba era una nueva capa de evidencia. Están gastando como si el dinero fuera infinito, comentó. No se dan cuenta de que cada compra, cada viaje, cada lujo que publican está construyendo nuestro caso sobre de dónde vino ese dinero. Pero lo que más me alimentaba no era la rabia por el robo. Era algo más frío, más calculado. Era la anticipación. Rodrigo y Camila seguían intentando visitarme. Una vez al mes, como un reloj, aparecían en la prisión. Y cada mes yo rechazaba verlos. Las guardias empezaron a hacer bromas al respecto. Tu marido está aquí otra vez, Sandoval. Ese hombre es persistente. No es mi marido. Y dile que se vaya. A veces me preguntaba qué querían realmente. Asegurarse de que yo no sospechaba nada, aliviar su culpa o simplemente disfrutar viéndome humillada detrás de las rejas. Nunca lo sabría, porque nunca les di la satisfacción de mi presencia. En el mes 18 de mi condena, Rodrigo hizo su última visita. Fue diferente esta vez. Según la guardia que me lo contó después, llegó solo, sin Camila. Se veía nervioso, agitado. Dice que necesita hablar contigo urgentemente, me informó la guardia. Dice que es sobre tu liberación próxima, que necesitan llegar a un acuerdo antes de que salgas. Algo en su nerviosismo me intrigó. Por primera vez en casi 2 años, consideré aceptar la visita. No porque quisiera escucharlo, sino porque su miedo me daba placer. Dile que lo veré, dije finalmente. La guardia pareció sorprendida, pero asintió.
Me llevaron a la sala de visitas, ese cuarto dividido por un grueso vidrio con pequeños agujeros para hablar. Me senté en la silla de plástico duro y esperé. Rodrigo entró 5 minutos después, y por Dios, se veía terrible. Había envejecido años en esos 22 meses. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su traje costoso no podía esconder el agotamiento en su postura. Se sentó del otro lado del vidrio y me miró. Yo no dije nada. Solo lo observé con la expresión neutra que había perfeccionado durante mi tiempo en prisión. «Valentina», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Gracias por aceptar verme. Sé que las cosas entre nosotros están...» Silencio. Dejé que el silencio se extendiera, pesado e incómodo. «Mira», continuó, pasándose la mano por el cabello. «Sales en 3 semanas y yo necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto. El divorcio, la separación de bienes, todo». Seguí sin decir nada. Solo lo miraba. He estado pensando. Su voz ahora sonaba casi desesperada. Que tal vez podríamos llegar a un acuerdo amigable. Tú sigues tu vida, yo sigo la mía, sin pleitos legales, sin complicaciones. Podría darte algo de dinero para que empieces de nuevo, ayudarte a reabrir tu boutique. Interesante. Estaba preocupado. Sabía que había robado y estaba intentando comprar mi silencio antes de que yo saliera. «¿Cuánto?», pregunté finalmente. Mi primera palabra en 2 años dirigida a él. Se sobresaltó al escuchar mi voz. «¿Qué? ¿Cuánto dinero?», repetí lentamente. «¿Cuánto estás dispuesto a darme de lo que es mío?» «Valentina, todo lo que tengo ahora lo gané trabajando. Construí un futuro con Camila, con mi dinero». Lo interrumpí, mi voz todavía tranquila pero con un filo de acero. «Construiste tu futuro con mi herencia, con mis ahorros, con mis propiedades que vendiste falsificando mi firma». Su rostro se puso pálido. «No sé de qué hablas, Rodrigo». Me incliné hacia adelante, acercándome al vidrio. He tenido 2 años para pensar. 2 años en esta celda, comiendo comida horrible, durmiendo en un catre duro, escuchando gritos todas las noches. ¿Sabes qué hice con todo ese tiempo? Él me miraba con ojos cada vez más grandes. Estudié, leí, aprendí sobre leyes, sobre finanzas, sobre fraude, y contraté al mejor abogado especialista en crímenes financieros del país. ¿Conoces a Julio Vargas? Vi cómo el color drenaba completamente de su rostro. Veo que sí. Entonces sabes que él es muy, muy bueno en lo que hace y ha estado investigándote durante 18 meses. Cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada transferencia sospechosa. Todo. Valentina. Su voz era apenas un susurro. «Así que aquí está lo que va a pasar», continué. Mi voz ahora más suave, más peligrosa. «Voy a sentarme aquí en silencio durante los próximos 25 minutos que quedan de esta visita. No voy a decir otra palabra. Y tú vas a quedarte ahí, pensando en cada decisión que tomaste, cada documento que falsificaste, cada centavo que robaste. Y luego vas a salir de aquí y vas a tener 3 semanas para prepararte. Porque el día que yo salga de esta prisión, Rodrigo, ese día tu vida perfecta se va a derrumbar». Me recosté en la silla, crucé los brazos y lo miré, sin parpadear, sin hablar. Él intentó hablar varias veces. Su boca se abría, pero no salían palabras coherentes. «Valentina, por favor, podemos... Esto no tiene que... Yo puedo explicar...». Silencio. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Él sudaba visiblemente. Se retorcía en su silla, se pasaba las manos por la cara. A los 20 minutos se levantó bruscamente. «Estás loca», dijo con voz temblorosa. «Siempre lo estuviste. Por eso estás aquí». Sonreí entonces, una sonrisa pequeña, fría. Él prácticamente corrió fuera de la sala de visitas. Esa noche, según Julio me contó después, Rodrigo contrató a 3 abogados diferentes para revisar sus asuntos financieros. Demasiado tarde.
ya teníamos todo. Las 3 últimas semanas en prisión fueron las más largas y las más cortas al mismo tiempo. Largas porque cada día parecía no terminar nunca. Cortas porque cada día me acercaba más al momento que había esperado durante 730 días. Julio vino a verme la última semana con el plan final. El día de tu liberación, explicó, sales a las 8 de la mañana. A las 10 presentamos las demandas. Demanda civil por fraude y apropiación indebida, buscando recuperación total de activos más daños punitivos. Y simultáneamente presentamos cargos criminales con la Fiscalía. Tengo a un fiscal que revisó el caso y está ansioso por procesar. Esto es grande, Valentina. Fraude masivo, falsificación sistemática, robo agravado. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión para Rodrigo. Camila, como cómplice y beneficiaria, entre 5 y 8 años. ¿Y la mansión? Pregunté. Orden de embargo inmediato. La compraron con dinero robado, por lo tanto, es activo confiscable. Serán desalojados en 48 horas. Las cuentas bancarias, congeladas en el momento en que presentemos, no podrán tocar un centavo. La acusación falsa que me metió aquí, Julio sonrió con satisfacción. Ah, esa es la cereza del pastel. Tenemos evidencia de que los testigos fueron sobornados. 2 de ellos ya aceptaron declarar la verdad a cambio de inmunidad. El médico que firmó el informe falso perdió su licencia el año pasado por otros fraudes y está dispuesto a testificar que Rodrigo le pagó $50,000 por ese informe. Tu condena será anulada, tu nombre limpiado, y Rodrigo enfrentará cargos adicionales por obstrucción de la justicia y falso testimonio. Sentí algo parecido a lágrimas presionando detrás de mis ojos, pero las contuve. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto? El proceso completo, probablemente 1 año y medio hasta sentencia final, pero el daño inmediato, la humillación pública, la pérdida de activos, el arresto, eso sucede en las primeras 48 horas después de presentar. Quiero estar ahí, dije. Cuando lo arresten, quiero verlo. No es recomendable legalmente. No me importa, quiero verlo. Julio suspiró, pero asintió. Arreglaré algo. La noche antes de mi liberación no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Era como la noche antes de Navidad cuando eres niña. Excepto que en lugar de regalos, lo que me esperaba era justicia pura y fría. A las 7 de la mañana, una guardia vino a buscarme. Sandoval, es hora, te vas a casa. Recogí mis pocas pertenencias, unos cuantos libros, cartas de Julio, y el diario donde había documentado cada pensamiento, cada plan durante 2 años. Caminé por esos pasillos por última vez. Algunas presas con las que había desarrollado algo parecido a la amistad me despidieron. Suerte allá afuera, Sandoval, dijo Mercedes, mi compañera de celda. Y si ese ex tuyo termina aquí, mándamelo. Tengo algunos amigos que estarían encantados de darle la bienvenida. Sonreí. Si termina en prisión masculina, te prometo que me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es. Las puertas de la prisión se abrieron. Luz solar real, no filtrada por barrotes ni ventanas sucias, me golpeó en la cara. Aire fresco. El sonido de la ciudad a lo lejos. Libertad. Julio me esperaba en un auto negro elegante. Me abrió la puerta. ¿Lista? Más que lista. Manejamos directo a su oficina. Ahí, sobre su escritorio, estaban todos los documentos. Demandas, declaraciones juradas, órdenes de embargo, denuncias criminales, pilas y pilas de papel que representaban 2 años de investigación meticulosa. Firma aquí, aquí y aquí, indicó Julio. Firmé cada documento con una satisfacción que no podría describir con palabras. Ya está, dijo Julio verificando las firmas. En 30 minutos, estos serán presentados electrónicamente al juzgado civil y a la fiscalía. Y entonces comienza el espectáculo. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Julio miró su teléfono.
Según mi investigador que lo ha estado siguiendo esta mañana, está en su oficina, reunión con un cliente importante. Camila está en la mansión. Quiero estar en la oficina cuando reciba la notificación. Valentina, Julio, pasé 730 días encerrada por un crimen que no cometí. Perdí mi libertad, mi reputación, mi negocio. Me robaron casi $5 millones. Merezco esto. Él consideró por un momento, luego asintió. Está bien, pero te quedas en el coche, solo observas. ¿Entendido? Entendido. Manejamos hasta el edificio corporativo donde Rodrigo tenía su despacho de abogado. Era un edificio imponente de vidrio y acero. Estacionamos con vista a la entrada principal. A las 10:30 de la mañana, el teléfono de Julio sonó. Ya está, todo presentado. Las órdenes de embargo están siendo procesadas. La policía tiene orden de arresto y está en camino. Esperamos. 10 minutos, 15. Y entonces los vi. 2 patrullas policiales llegaron silenciosamente, sin sirenas. 6 oficiales entraron al edificio. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, de anticipación pura. Pasaron 5 minutos que parecieron horas, y entonces las puertas del edificio se abrieron. Rodrigo salió esposado, con 2 oficiales guiándolo por los brazos. Su rostro estaba rojo, parecía estar gritando algo. Detrás de él venían más oficiales cargando cajas de documentos. La gente en la calle se detenía a mirar. Sacaban teléfonos para grabar. El prestigioso abogado, Rodrigo Sandoval, siendo arrestado en público. Julio bajó la ventanilla del coche ligeramente. «Escucha», pude oír a Rodrigo gritando. «Esto es un error. Soy abogado. Conozco mis derechos. No pueden hacer esto». Uno de los oficiales, con paciencia profesional, respondió. «Señor Sandoval, está siendo arrestado por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y robo agravado. Tiene derecho a permanecer en silencio». Vi el momento exacto en que Rodrigo me vio. Estábamos a unos 20 metros de distancia, pero nuestros ojos se encontraron. Su rostro pasó de rojo de rabia a blanco de comprensión. Sabía que yo estaba detrás de esto, que yo había cumplido mi promesa. No sonreí, no hice ningún gesto. Solo lo miré con la misma expresión neutra que había mantenido durante nuestra última visita en prisión. Lo metieron en la patrulla. Las cámaras de noticias ya estaban llegando, alertadas por alguna fuente anónima, cortesía de Julio, por supuesto. «Vamos a la mansión», dije. «Quiero ver cuando le notifiquen a Camila». Llegamos a la propiedad que ellos habían comprado con mi dinero, justo cuando otra unidad policial estaba tocando la puerta. Un oficial tenía documentos en la mano, la orden de embargo. Camila abrió la puerta. Incluso desde la distancia pude ver su confusión cuando el oficial comenzó a hablar. Vi cómo su confusión se convertía en shock, luego en pánico. Intentó cerrar la puerta. El oficial la detuvo con el pie. Más palabras intercambiadas. Camila gritaba algo. Otro oficial sacó esposas. Resistencia a autoridad y obstrucción de justicia serían agregadas a sus cargos. La sacaron de mi casa esposada, llorando histéricamente. Una camioneta de mudanzas del juzgado ya estaba llegando para comenzar el proceso de confiscación de activos. Todo lo de valor será catalogado y confiscado, explicó Julio. Muebles, electrónicos, arte, joyas, todo. Ellos quedarán con nada. Esa tarde, las noticias explotaron. El caso estaba en todos los canales. Prestigioso abogado arrestado por fraude masivo contra su exesposa. La mujer encarcelada injustamente que planeó su venganza perfecta. Millones robados mientras ella estaba en prisión. La narrativa había cambiado completamente. Ahora yo era la víctima. Rodrigo y Camila eran los villanos. Mi teléfono, que Julio me había devuelto esa mañana, no dejaba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, amigas que me habían abandonado queriendo reconectar.
gente ofreciendo apoyo que no ofrecieron cuando realmente lo necesitaba. Ignoré todo excepto un número, mi gerente de la boutique que había quedado. Valentina, dijo Patricia con voz emocionada cuando contesté. Vi las noticias. No puedo creer. Todo este tiempo sabía que eras inocente, pero... Patricia, necesito que la tienda esté lista para reabrir en un mes. Contratar personal, renovar inventario, marketing. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, lo que necesites. Y Patricia, gracias por mantener viva la tienda cuando todos los demás me abandonaron. Los siguientes días fueron un torbellino de procedimientos legales. La recuperación de activos sería larga, pero Julio aseguró que recuperaría todo, más intereses y daños. Mi condena fue anulada oficialmente. Un juez, con expresión avergonzada, me ofreció disculpas en nombre del sistema judicial que me había fallado. No las acepté. El sistema no me falló, dije. Personas corruptas dentro del sistema me fallaron y pagarán por ello. Rodrigo y Camila fueron negados fianzas, demasiado riesgo de fuga. Los vi por última vez en la audiencia de cargos, sentados en el banquillo de los acusados, con trajes naranjas de prisión, el mismo color que yo había usado durante 730 días. Rodrigo intentó mirarme. Yo miraba al frente, como si él no existiera. Camila lloraba. Ya no era la mujer bella y sofisticada de las fotos en redes sociales. Era una criminal asustada enfrentando años de prisión. La ironía era deliciosa. El juicio tomará meses todavía. Pero la realidad es que ya ganamos. La evidencia es abrumadora. Los testigos falsos están testificando en mi favor. El médico corrupto cantó como canario. Rodrigo y Camila pasarán la próxima década en prisión. Hoy, 3 meses después de mi liberación, estoy sentada en la oficina que estoy renovando para mi boutique. La tienda reabre en 2 semanas. Las otras 2 tiendas que Rodrigo vendió, las estoy comprando de vuelta a un precio incluso mejor que el original. Mi patrimonio no solo será recuperado, será aumentado con los daños punitivos y las propiedades confiscadas de Rodrigo. Recibí una carta ayer. Era de Rodrigo, desde la prisión. No la abrí, la quemé sin leerla. No tengo interés en sus disculpas, en sus explicaciones, en su arrepentimiento. Él me quitó 2 años de mi vida. Yo le quité el resto de la suya. A veces la gente me pregunta si valió la pena, si los 2 años en prisión valieron la venganza. Y mi respuesta siempre es la misma. No fue venganza, fue justicia. Y la justicia siempre vale la pena, porque al final aprendí algo en esa celda fría durante 730 días. Puedes encerrar a una mujer, puedes quitarle su libertad, puedes robarle su dinero, su reputación, su vida, pero no puedes quitarle su mente, no puedes quitarle su determinación. Y definitivamente no puedes quitarle la satisfacción fría de saber que cada segundo que pasas pensando que ganaste, ella estaba planeando tu destrucción. Rodrigo y Camila cometieron muchos errores, pero el peor fue subestimarme. Creer que 2 años me quebrarían, que saldría rota, derrotada, lista para aceptar cualquier miseria que me ofrecieran. Se equivocaron. Salí más fuerte, más inteligente, más peligrosa, y ahora, mientras ellos cuentan los días en sus celdas igual que yo conté los míos, yo vivo la vida que ellos intentaron robarme. Esa es la verdadera venganza. No es hacerles daño, es vivir bien, es reconstruir, es ganar. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te traicionó alguien que amabas o te acusaron injustamente de algo que no hiciste, suscríbete a este canal. Dale like si crees que Valentina hizo lo correcto. Y comenta, ¿habrías tenido la fuerza de mantenerte firme durante 2 años en prisión? ¿Qué harías tú el día de tu liberación? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la paciencia, la estrategia y la justicia pueden ser más poderosas que cualquier venganza impulsiva.
Y recuerda, subestimar a una mujer tranquila, a una mujer paciente, a una mujer que usa su tiempo en prisión, no para llorar sino para planear. Ese es el error más costoso que puedes cometer en tu vida. O porque cuando esa mujer sale, no sale rota, sales imparable. Nos vemos en la próxima historia.